Frank Minz, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días o buenas tardes, como sea. Como tú quieras. A tu elección. Eso se puede elegir. A ver, Vale. para la audiencia que nos sigue o que haya escuchado las últimas intervenciones tuyas aquí en Radio Clara, concretamente en la última, prometíamos más bien, que íbamos a hablar hoy del trabajo en el que estás, o de uno de los trabajos, no sé si estás con varios a la vez, pero por lo menos este es Sí. importante y es el que tenemos nosotros información sobre él, con la coordinación, porque yo he leído coordinación, pero si tú eso me lo aclaras, de la edición completa de las obras de Miguel Bakunin. Sí. Y aunque ya lo hemos dicho en alguna ocasión así por encima, pues vamos a contarlo como si no hubiéramos contado nada. Sí. Hablaba Bien. con algunos compañeros, le decía, hombre, pues Frank está ahora con lo de Bakunin, y decía, interesante, interesante. Y otros dicen, ¿Bakunin otra vez, ahora, en el 23? Y Bien. entonces Bien. hay las dos Son, opiniones, que sí. consideran a los clásicos ya anarquistas viejunos, que a lo mejor ya no vale la pena volver sobre ellos y que ya se ha escrito bastante y que tendríamos que ocuparnos de otras cosas, y otros que consideramos, entre los que me encuentro, que una edición en 2023 o en las fechas que estamos de Bakunin y revisada y, bueno, una antología completa, vale la pena. Y Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. por eso lo haces, por eso lo estás haciendo, que vale la pena. Sí, Y, sí. y ¿cómo le decimos a la gente que piensa que eso ya no toca, que ya se ha escrito bastante de los clásicos y de Bakunin también, y el que quiera ya tiene donde leer y donde seguir a Bakunin, y sobre todo a la gente más joven que ahora puede tener 20 años, menos de 20 o Sí. 30, y que esto le pues suena muy antiguo? Fíjate, Bakunin, 1800, tal, lo que me cuentas. ¿Qué le decimos? Sí, sí, sí. A ver, Bueno, tiéndete. mira que se me ocurren dos observaciones. A ver, Es que sobre Kropotkin se escribe mucho, sí, se escribe sobre él, se le sigue editando. Y yo personalmente también escribo sobre Kropotkin. Estoy participando de la futura edición en castellano ya revisada del apoyo mutuo, pero revisada con las últimas ediciones en ruso. Entonces yo estoy encargado de hacer cotejos, comparaciones, a ver si tal frase es realmente de Kropotkin, si la añadió, si quitó. Entonces estoy haciendo esto con compañeros de Buenos Aires para las ediciones anares. Es decir, que hay gente que se interesa por el pasado y en especial por Kropotkin. Ahora, lo que es curioso es que para Bakunin hay, como tú has dicho, o hay un silencio, o se le considera ya como un abuelo, pero muy abuelo. Pero es una paradoja, porque hay muchos textos de él que son importantes que no existen en castellano. Y y de paso estaba pensando que los jóvenes, o muy jóvenes, tienen una que yo considero poco comprensible por Trotsky, Lenin, que son gente del siglo pasado. Digamos, Trotsky fue incapaz de defenderse contra una revista, a pesar de que su guardia personal, la guardia personal de Trotsky, le decía: queremos estar por si las moscas. Y Trotsky, ya muy ufano, seguro en sí mismo,
Dijo, no, no, estoy seguro de que este no va a hacer nada. Y le plantó, digamos, un piolete en la cara. Bien. Es decir, que hay una, a pesar de todo, hay muchos jóvenes, o gente menos jóvenes, que siente una atracción muy fuerte. Y para seguir con la alusión, hay gente que se cree, pero la creencia de Papá Noel, de que Rusia y Putin representan, de hecho, a la Unión Soviética, que va a renacer como Fénix, el ave Fénix de sus cenizas. Para decir que el pasado, para los jóvenes, no tan pasado como puede aparecer. Ahora primero, lo interesante para mí es que yo no me puse a pensar, es importante editar las obras completas de Bakunin. No, no es una idea mía, es la idea de la editorial, imperdible en todos sus sentidos, una idea imperdible e imperdible, lo que sirve para que no se caiga un botón, etc. Entonces, cuando me contactaron para pedirme que me pusiera a la obra, al pie del cañón para lanzarme con Bakunin, pues acepté con gran interés y sobre todo empezando por el tomo más, creo, característico, que es el Estado y la anarquía. Y eso se publicó en el 2018 porque yo había previsto sacarlo en el 2017 para conmemorar a mi manera los 100 años de la ex revolución soviética, es decir, 1921 y 2021, 100 años marcados por el marxismo-leninismo y que terminó con un fiasco, un fracaso. Y es justamente lo que había previsto Bakunin en Estatismo y Anarquía. Es decir, que cuando haya un gobierno socialista con trabajadores en el gobierno, de hecho serán trabajadores ya por su poder, por su postura, estarán muy alejados del movimiento proletario y harán una política de burgueses, y que el Estado obrero previsto iba a ser una dictadura. Es decir, empecé, primero convencí a la editorial porque decía, bueno, pero como es el quinto tomo en la traducción de Abad de Santillán, no se puede empezar por el quinto tomo como tomo primero. Entonces le dije, no, no, al contrario, se hace esto y además me permití hacer una introducción poniendo de relieve el antiguo, cuando Marx murió, entre paréntesis, en 1883, o sea, 2023, 1883, tengo la intención de escribir algo sobre los 140 años después de la muerte de Carlos Marx, con evidentemente un punto de vista bakuninista. Y lo interesante es que Marx termina su vida diciendo, bueno, pero la comuna campesina rusa puede tener una gran fuerza revolucionaria si no se deja, podríamos decir con el vocabulario actual, contagiar por el reformismo y también por el interés de Marx por Rusia, diciendo, más o menos, evidentemente no lo escribió de esta manera, pero diciendo, ojo, que yo escribí El Capital pensando en los países de Europa Occidental, no en los otros países. Por eso te iba a preguntar, Marx no pensó siempre en lo mismo sobre el campesinado y sobre el mundo agrario
de Rusia, ¿no? Como potencial revolucionario. Prácticamente nunca antes de 1880. Pero siempre considero a Bakunin como un atrasado mental, cultural, además uno ruso. Tengo una cita de Marx que es fenomenal. En una carta a Engels dice, bueno, tenemos compañeros nuestros rusos que dicen tal y tal cosa, pero ¿se puede creer a un ruso? O sea que Marx, incluso frente o con marxistas rusos, no tenía confianza, tenía una especie de odio a la cultura rusa como sinónimo de, un poco como la gente actual que habla, algunos de los islamistas, la civilización musulmana como siendo sinónimo de atraso cultural, pues para Rusia del siglo XIX era exactamente esto, o sea, un rechazo de esta parte de Europa que linda con Asia, linda con China y bueno, son todos gente increíblemente tonta. Bien. O sea que Marx, lo que puse en mi introducción al primer tomo de la nueva edición de las obras completas, pues había cambiado de postura sobre Rusia, sobre el campesinado, lo que me parece muy bien de parte suya. Lo que habría podido hacer, habría podido escribir que finalmente Bakunin no estaba tan equivocado como él lo había dicho y ha repetido muchísimas veces. Pero eso no lo dijo. Aparentemente no. 140 años después no hemos encontrado un texto de Marx que diga que finalmente Bakunin no era tan tonto. Bueno, volvamos a la publicidad. ¿Cómo te convencieron los de la editorial Imperdible para hacer esto? ¿Qué argumentos utilizaron? ¿Qué te dijeron? ¿O fuiste o fuiste muy fácil? Es decir, dijiste sí antes de que acabaran la frase. No, lo que me dijeron es que lo que me parece muy bien, me dijeron hace 10 años que te seguimos la pista y es verdad que publiqué bastante algunas traducciones de Bakunin al castellano desde hace unos 10 o 15 años, porque me parecían textos muy importantes, como la carta que mandó a Anselmo Lorenzo, que es una carta de 10 o 14 páginas, también otras cartas a un periódico italiano, todo esto de 1872, en fin, reflexiones. Y cuando me dijeron, bueno, pues te damos rienda libre o te dejamos preparar no una ontología, sino las obras completas, pues dije, pues me lanzo. Y entonces, como me parece ya lo habíamos abordado un poco, tomé, porque hay dos maneras o tres de hacer Sí. una ontología. La ontología puede ser una especie de selección de lo mejor. Las obras completas ya es otra cosa. Las obras completas se pueden hacer, digamos, poniéndolas por orden cronológico, así seguido, y se publican 2.000 o 3.000 páginas. Otra cosa que se hizo, una editorial holandesa, prefirió tomar los textos de Bakunin sobre Italia, todos juntos, sobre Rusia, juntarlos, y sobre Francia, porque prácticamente casi todo lo que escribió Bakunin fue en francés. Y bueno, no por cansar a la gente, sino porque es mi opción personal, pues he tomado los textos de Bakunin, pero los que escribió cada año cuando se consideró anarquista.
porque Marx, se puede decir, es una realidad, que ya tenía ideas socialistas bien formadas y suyas desde, digamos, 1845-46, hasta su muerte en 1883, o sea, prácticamente 40 años de socialismo científico o marxista. Mientras que Bakunin fue socialista desde muy temprano, desde los prácticamente 30 años, pero no estaba en una postura anarquista. La, digamos, definió, adoptó a partir de 1867. Y entonces tiene una militancia, pero que es polifacética, es decir, se ocupa de Francia, de Rusia al mismo tiempo, es decir, que hay textos en ruso y en francés en 1868-69, sistemáticamente, y no dice lo mismo. No dice lo mismo en el sentido de que en Rusia es propaganda clandestina, gente que está en una dictadura muy violenta, muy brutal, y automáticamente oponerse a la dictadura es tomar medios brutales. O sea, es la época de los atentados, con muchas mujeres, muchos jóvenes contra militares, policías. Prácticamente no había ninguna diferencia entre la policía rusa, zarista y el ejército. Pero del lado francés tenemos la influencia de Proudhon, hay muchos trabajadores que se consideran socialistas, algunos con una fuerte convicción de que siendo socialista pueden mejorar el gobierno, la sociedad desde el interior, lo que llamamos reformistas actualmente, excepto el Partido Socialista Español o el Partido Socialista Francés, que están llevando el país hacia la revolución segura y formidable. Pero dejando esto aparte, el lenguaje de Bakunin en francés es mucho más, digamos, diplomático, mientras que para Rusia habla directamente de la lucha, de las insurrecciones campesinas que brotaban muchas veces, tipo como había insurrecciones campesinas en Alemania en el siglo XVI, es decir, que la miseria en tal y tal comarca llega a ser tan fuerte que los campesinos matan a algún aristócrata, queman la cosecha. Insurrecciones de ese tipo había muchas. Entonces, por eso, tiene un vocabulario muy distinto y un estilo muy distinto que se va transformando, por ejemplo, a partir de 1870, ya para Francia, está pensando en una revolución, está conectado con muchos miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores en Francia y piensan en una revolución en Francia bajo el régimen de Napoleón III. Y es una acción. La diferencia es que Bakunin ve esta insurrección como probable ya en el año 1870, la propone más o menos para abril, mayo de 1870, y otros franceses como el famoso Varlin, Eugène Varlin, que después será una figura fenomenal durante la Comuna de París de 1871, pues Varlin pensaba que la situación no estaba madura aún en Francia, que los trabajadores tenían que prepararse mucho mejor. O sea, pero estaba leyendo hace media hora una frase, una carta de Bakunin del 1 de abril de 1870.
La Comuna de París aparece en marzo de 1871, o sea, más o menos un año antes. Y Bakunin dice, bueno, podría haber en Francia actualmente una revolución que empezara en París, podría ser la comuna, y entonces París podría proponer este tipo de organización en cada lugar de Francia, en comunas, y también en el extranjero, para, dice, lo que llamamos actualmente el extranjero, pero que desde un punto de vista socialista, todos los trabajadores en todos los países están explotados. Si hay una revolución de tipo comunero, comunalista en Francia, con comunas, se dirige a todos los países limítrofes automáticamente. Y tiene una frase que finalmente es el llamamiento que hizo la Comuna de París a las otras comunas de Francia, las otras ciudades, para organizarse cada una a su manera y coordinarse después para que se haga, no digo imponer, sino que se organice el socialismo desde la base. O sea, es una frase premonitoria, pero absolutamente fenomenal. Se habla mucho del análisis marxista y esto, y un año antes de la Comuna, esta previsión de Bakunin es fenomenal. Estará en el tomo 4, porque ya está a la imprenta el tomo 3. Y esos Es decir, hallazgos sí, no, sí. son casuales o es un trabajo duro que tenéis los historiadores, los escritores, en tu caso, esto que me recuerdas o que me cuentas hace media hora que has leído esa frase, ¿eso es un hallazgo casual? ¿Por qué? ¿O estabas No, es que si buscándolo? quieres, es que, bueno, cuando se busca, se arma, se prepara un libro, el tomo 4 está hecho y entonces lo estoy revisando, repasando. Y entonces, esta frase, si quieres, es un texto, lees un texto bueno y lo vuelves a leer y te das cuenta que eso está totalmente adaptado a la realidad o a lo que pasó durante la época. Sí. Y a mí me pasó lo mismo porque estaba mirando la traducción a ver si esto corresponde y caigo en esta frase y me digo, bueno, pues la Comuna de París es increíble, porque si quieres, para que las ideas de Bakunin puedan aparecer de un modo más espectacular, entre comillas, o más claro, ni él ni Marx estuvieron en París durante la Comuna, pero cada uno dio su interpretación. Y la interpretación de Marx es interesante y la de Bakunin también. Y entonces lo que veo es que Marx, cuando empezó algo en Francia, dijo, sobre todo, no pensar en el heroísmo de la Revolución Francesa, es el momento adecuado para preparar un partido que pueda ser eficaz para el futuro. Eso lo decía Pero antes de que estallara la Comuna. sí, lo dijo, Previamente a marzo del 71. sí, es una declaración de la Asociación Internacional de Trabajadores, firmada por 30 militantes, pero escrita por Marx y se publicó a fines de septiembre de 1870. Y la frase que te digo de Bakunin es de abril de 1870, cuando se puede decir, la situación era muy tranquila, había algunos mítines obreros autorizados por el régimen de Napoleón III, que estaba jugando en 1868-69 la carta de la dicta blanda en lugar de la dictadura.
Pero como era una dicta blanda, como ya se conoció en la península ibérica, pues de vez en cuando había palos. Es decir, que se estaba exactamente en esta situación. Había mítines que se podían hacer, mítines obreros, pero no había que pasarse de la rosca. Entonces, y Bakunin, él prevé esta posibilidad de revolución, te digo, un año antes de la Comuna de París, lo que es para mí muy impresionante. Es decir, que no voy a decir que aprendo, pero me doy cuenta de la capacidad de Bakunin y al mismo tiempo de sus límites, los límites que tuvo. Entonces me sonrío porque con la editorial tuvimos un pequeño... es decir, que yo pensaba presentar el tomo tercero, que está en la imprenta, apuntando de que, bueno, Bakunin es un pensador absolutamente, no digo genial, ni lo voy a escribir, pero muy impresionante, indispensable para nuestro conocimiento actual. Y decía, bueno, tiene un defecto, es el antisemitismo incomprensible. Entonces me dijo, no pongas esto, sino la palabra antisemita, los lectores no van a comprar el libro, etc. Pero es verdad que escribió cosas infectas, pero lo que se llama absolutamente infectas. Es decir, que evidentemente Marx y muchos compañeros de Marx estaban opuestos, como he dicho antes, a la cultura rusa. Y estaban opuestos. Y también muchos amigos de Marx, pues repetían calumnias, por ejemplo, de que le pagaba la embajada rusa, que era un provocador, que cuando incluso hubo uno que no tenía gran cosa que ver con Marx, pero que dijo cuando Bakunin estaba encarcelado en Rusia, pero no le pasa nada. Está en la realidad, está muy cerca de la corte del zar, no está en ninguna, se dice que está en un calabozo, pero eso lo escribí, eso lo decían los de Marx, es decir, los cercanos a Marx. Sí, esto se escribió, se publicó en un periódico inglés hacia 1860, 58-60, cuando Bakunin estaba realmente desterrado o en un calabozo, pero resulta que el periodista inglés que publicó esto no estaba muy lejos, digamos, del grupo de Marx. Entonces, Bakunin, en su obsesión, dijo, bueno, me calumnian todos los que están con Marx, son todos judíos, y entonces se lanzó, pero con la afirmación escrita de que un judío automáticamente es un traidor. Un poco como Marx, que decía, bueno, lo dice en ruso, pero a ver, puede ser verdad, puede ser que un ruso diga la verdad. O sea, es decir, que tanto uno como otro tenía como dice, este odio, esta tierra a la etnia del otro. Es decir, que la etnia rusa pues no la podía aceptar Marx, y la etnia judía de Marx no la podía aceptar Bakunin. Pero esto es el límite. Y, por ejemplo, en el tomo segundo he puesto una parte como Carlos Marx, autor de una caricatura de Carlos Marx. Bien, en el libro que va a salir, el tomo tercero, hay una parte que se llama Miguel Bakunin, autor de una caricatura de Miguel Bakunin, y que son textos suyos antisemitas, pero locos, totalmente locos. Entonces, esto lo reconozco, pero lo mismo que
veo y no se puede dejar de reconocer que Bakunin anticipó la idea de la Comuna de París. Bueno, esto es un hecho indiscutible, lo mismo que es indiscutible o inaceptable tanto el comportamiento antirruso de Marx como el comportamiento antisemita de Bakunin. Esto, no hay discusión sobre esto. Cuando dice discusión es porque hay documentación, escritos, pruebas, etcétera. Es decir, no son opiniones de... No doy opiniones. Sí, sí, son textos. Entonces es evidentemente una pena, pero está bien que no tengamos genios, porque hay una tendencia de mucha gente en creerse que el Papá Noel existe, Sí. Papá Putin va a traer la revolución, en fin, hay muchos papas, muchos Papá Noeles que nos van a traer algo, y entonces creo que tenemos que abandonar este tipo de ilusión. Pero hay gente que tiene visiones geniales, algunas, pero genios no hay. Se dice que Einstein era incapaz de empezar a tocar el violín, era incapaz de contar 1, 2 y 3 y empezar. Siempre fallaba. Los otros empezaban, él no. Bueno, para decir que tenemos que tener mucha precaución. Y el mundo de Dios existe en la ilusión, pero no en la tierra. Vale, vale. Muy bien, entonces ahora tenemos ya a disposición de la gente el volumen 1, que es Sí. el que se titula Estatismo y Anarquía, ¿no? Estatismo y Anarquía, el tomo. Estatismo y anarquía, sí, lo tengo, no sé si se ve, sí, se ve. Yo tengo otro, tenemos dos Sí, entonces. sí. Y tengo lo rojo, que es el segundo, o sea, cuando ya Bakunin es anarquista, y entonces el que va a salir azul. Azul. Porque, Todos los sí, sí, colores. vamos a poner un color diferente para cada tomo, está previsto. Vale. Muy bien. El tercero, ¿cuándo sale? Dices, está en la imprenta ahora. Pues en mayo, Mayo. en mayo. Muy Sí. bien. ¿Podríamos decir cuántas veces se han intentado editar o se han editado completas las obras de Bakunin? Porque aquí en la contraportada del primer volumen hacéis una especie de historia o bueno, o relato o cronograma, como se quiera decir. Sí. La primera es de 1938, la primera edición de obras completas de Bakunin, ¿no? Por la editorial Tierra y Libertad. Sí, es decir, que empezó en Buenos Aires, creo que en 1925, terminó con la dictadura dictadura argentina, Orenburgo, creo, en 1930, que es cuando sale el tomo 5, Estatismo y Anarquía, y el tomo 6 sale en Barcelona, 1938, editado por Tierra y Libertad. El tomo 6 es una especie de conjunto para mí, sin mucha cohesión. Son textos que Abad de Santián, el traductor, reunió, y era también polifacético, porque al mismo tiempo había sido ministro de Economía de la Generalitat, del gobierno catalán, en 1936-37. Escribía en la revista Timón, que publicaba cada 2 meses, y también publicó a Bakunin en el año 38, lo que es una capacidad muy suya de escribir mucho, analizar mucho, porque ya tenía prácticamente hecho su famoso libro que publicó en 1939, sigo hablando de Abad de Santillán, sobre la derrota, sobre cómo perdimos la guerra. Es decir, una gran capacidad. Ahora,
lo que constato es que Abad de Santillán no le puso, digamos, muchos, en fin, no situó cada texto. Es decir, que el contexto, el momento, la época en que escribió Bakunin, visiblemente esto no le interesó a Abad de Santillán, y a veces tampoco se volvió él mismo a leer su texto, porque hay un montón de galicismo de tipo de suerte que, en lugar de decir para qué, de sorte que en francés, o sea, por ejemplo, en Estatismo y Anarquía hay frases que no faltan palabras, pero se han vuelto a publicar como si fuera normal. Es decir, que la edición de Bakunin en castellano hay la de únicamente la de Abad de Santillán, que la Piqueta volvió a tomar en los años 70, volvió a editar, y después Júcar también, pero digamos que la edición de la Piqueta tiene alguna presentación, además de la de Netlao, que son muy interesantes, pero que no vuelven a situar cada texto, por ejemplo, a nivel de la Comuna de París, no hay prácticamente nada, no se utilizan mucho las cartas de Bakunin a diferentes corresponsales que permiten situar un poco su pensamiento mejor. Y entonces trato de, digamos, hacer lo que habría debido hacerse en la época de Santillán, y creo que actualmente hay muchos investigadores en España o en América Latina que dominan el francés y el ruso y habrían podido hacer perfectamente lo que estoy haciendo. Pero es evidente que la universidad de lengua española, que sea en México, Argentina o España, dedicarse a Bakunin, creo que eso es malísimo para la carrera académica de un investigador. Entonces es el problema. Si no, yo creo que mucha gente habría podido o puede hacer este trabajo. Eso que dices de la universidad es curioso, ¿no? ¿Por qué ha estado tan lejos del mundo universitario y académico, pero no Bakunin solo, sino en general los pensadores anarquistas y el anarquismo? Y todo ha sido marxismo, para arriba y para abajo. Es decir, hay mucha gente con preparación universitaria, tanto en carreras de filosofía como de historia y demás, que, bueno, consideran muy menor el pensamiento anarquista o de Bakunin. ¿Eso es por algo concreto, porque sí, o porque en realidad es menor que el marxismo? No, no creo que sea menor, empezando por la capacidad de ver las reacciones del campesinado, también el factor del poder sobre el ser humano, como una persona que tiene poder abusa del poder. Es muy difícil que no abuse. Todo esto lo vio perfectamente Bakunin, y lo vio a nivel político, no solo a nivel psicológico, porque se puede decir que el psicoanálisis, muchos pensadores actuales, el mismo Foucault habló del poder, pero dejaron de lado el aspecto político. El pobre Foucault, antes de morir, estaba en admiración con Irán, porque una persona como Khomeini iba a poder cambiar el país totalmente con su autoridad. Es decir, que el mismo Foucault no fue capaz de
seguir su análisis del poder y aplicarlo a sí mismo para tener un poco de prudencia de cara a los gobernantes o grandes políticos. Entonces, digamos que el marxismo creo que lo que tiene es el análisis económico que da mucha importancia a los marxistas, aunque muchas veces, a pesar del marxismo, se equivocaron. Y creo que los pensadores anarquistas, pues, desgraciadamente, aplican el anarquismo a la vida corriente, a la vida política. Entonces, eso es muy malo para la universidad. Creo que Kropotkin, gracias al apoyo mutuo y al hecho de que muchos científicos, sobre todo anglosajones, siguen sus análisis, los análisis de Kropotkin, tanto a nivel de los animales, también de las plantas y de los hombres, el apoyo mutuo, la solidaridad, pues, es un tema universal que une a mucha gente. Y también alguna falsa interpretación de Kropotkin como puro pacifista, una especie de Tolstoy ateo, lo que no corresponde para nada a Kropotkin. Pero Bakunin, digamos que no tiene aspectos que puedan ser satisfactorios para la universidad. Es una persona que, al contrario, siempre critica la universidad y la falsa ciencia que se transmite a los jóvenes para que no sean revolucionarios. Entonces, claro, es un individuo que es una persona non grata para la universidad, me parece. De todos modos, yo no estuve en la universidad, entonces, pero nada que ver con mis ideas anarquistas, simplemente que estaba en un instituto de las afueras de París y esto bien me permitía tener tiempo para hacer cosas militantes. Hacer otras cosas. Muy bien. A ver, tenía por dónde podíamos continuar con que la obra completa estará aún dentro de meses. El tomo sexto, has dicho que estaba pensado que apareciera en el año para el 2024, sí. 2024. Ahora se pueden Sí. conseguir el 1 y el 2, el 3 está a punto de salir. La estructura que tú planteas, bueno, cómo planteas la obra, antes de empezar a leer lo que es en sí estatismo y anarquía, hay un trozo, Sí. muchas hojas de introducción que antes podíamos pensar, bueno, el prólogo suele ser habitual, pero hay un análisis importante en todo. Sucede esto en todos los tomos, igual que en el tomo 1. Es decir, que la introducción a la obra en sí es interesante también hacerse con ella y saber lo que vamos a leer, que previamente de que lo leamos nos ponen en situación, o nos ponéis en situación, ¿no? Sí. Sí. Para el tomo segundo es exactamente esto, explicar cómo Bakunin llegó a declararse anarquista cuando empezó como un místico prácticamente. Es muy curioso. El tomo tercero es también mostrar ya cómo se está formando, porque tuvo una especie de ilusión de que el mundo burgués, quizá había burgueses progresistas que iban a adoptar, sobre todo, lo que para Bakunin es absolutamente esencial y que fue esencial el 19 de julio del 36 en España, es que cuando se hace una revolución tiene que ser económica y política al mismo tiempo. Mientras que para los burgueses estaban, por ejemplo, de acuerdo para aumentar los salarios, disminuir la pobreza, pero acabar con el capital, no, en absoluto.
acabar con la propiedad privada o el derecho de herencia en absoluto. Eso se tenía que conservar porque el pueblo, la gente, no está formada. Entonces, bueno, es el galimatías habitual para, digamos, parchar las fachadas podridas del capitalismo pasado y actual. Y entonces Bakunin defiende muy bien esta idea que aparece en Federalismo, Socialismo y Antiteologismo, y sus textos sobre Rusia, que esto es el tomo tercero, y el tomo cuarto, digamos, es la Comuna de París, antes y después, y el tomo quinto y sexto van a ser ya dos obras que van a aparecer, el Imperio Knuto-Germánico, que es un análisis de las posibles dictaduras. Knuto quiere decir Rusia y germánico es Alemania. También una fuerte crítica que prácticamente no se publicó, que está por trozos del, se puede decir, creador de Italia, Giuseppe Mazzini, y que se tomaba al mismo tiempo que un gran socialista por un gran católico. Entonces había que hacer un catolicismo socialista muy extraño. Y Bakunin evidentemente le hizo una guerra ideológica muy fuerte. Y hay un tercer texto muy largo sobre la Alianza, que era un grupo, se puede decir secreto, dentro de la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, para dar a la AIT una capacidad revolucionaria fuerte y también inmediata. O sea, ir a la revolución, no solo proponerla para después, cuando el pueblo sepa que hay que hacer la revolución. Como tú sabes, había algo muy bueno en Francia, es una anécdota para terminar. Era en 2017 para celebrar los 100 años de marxismo-leninismo. Entonces hubo un jubilado que tomó la palabra entre, digamos, la gente que participaba. Dijo, bueno, soy empleado de correos, estaba en correos, ahora soy jubilado, y me parece que lo que hubo durante la Comuna de París, que cada asamblea pudiera revocar... J'ai besoin du bureau. Ah, sí, es que estoy en una oficina de esperantistas y entonces necesitan el lugar. Vale. Entonces vamos a dejar esto. Simplemente que la anécdota termina, tipo dice, bueno, podríamos hacer como durante la Comuna de París, la asamblea nombra a delegados y después los puede revocar. Entonces un tipo que estaba a mi lado toma la palabra, tipo del partido de Mélenchon, Sí. de la izquierda, y dice, sí, sí, totalmente de acuerdo, cuando lo decida el partido. Sí, sí. Muy bien, Bueno, así, así las cosas. Nos echan. Bueno. Pues Sí, sí, están luchando por todas partes. Lo dejamos. Lo dejamos aquí y hablamos, si tal la semana... ¿Te puedo contactar a través del teléfono? Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Bien. Abandono. A causa. Seguimos hablando. El pueblo. Vale. El pueblo quiere el sitio. Vale. Muy bien. Vale. Salud. Un abrazo. Hasta luego.